porque la noticia está aquí. A continuación, en Prensa Libre, la entrevista de la semana. A ver, ahora en la entrevista de la semana estamos con José Manuel Saavedra Molina, el ingeniero José Manuel Saavedra Molina, que es director gerente de CIT, una encuestadora que, bueno, nos está dando sus resultados. Es una entrevista pues que hemos tratado de buscar durante la semana y hemos logrado conversar con José Manuel. Buenos días, José Manuel. Buenos días, qué gusto estar con ustedes, acá para explicar nuestra última encuesta de opinión pública. Fernando, permíteme, José Manuel, muy buenos días. José Manuel Saavedra es un joven ingeniero y político y a la vez analista político en estos temas, ya de 8 años atrás lo conozco. Y por supuesto, CIT se está ganando un sitial importante entre las encuestadoras grandes que tienen más de 30, 40 años, pero CIT viene marcando la diferencia porque tiene ya más acertados porcentajes y realmente se va posicionando, sobre todo en el ámbito popular, que ha desconfiado ya mucho de las encuestas. Sin embargo, queremos que nos cuentes, José Manuel, cómo es la experiencia, cómo nace CIT y cómo se ha ido ganando este espacio en el Perú y los reconocimientos que ya tienes a nivel del exterior del país por los buenos resultados que has obtenido en los últimos 4 años de trabajo. José Manuel. Sí, Centro de Investigación Territorial es una empresa que tiene 8 años ya en el mercado. Estamos trabajando muy fuerte para poder ser una de las empresas líderes del país en temas de gestión pública y hemos ganado un premio ya internacional en el año 2016, que es un RIT latino, que es considerado el Oscar de la comunicación política, entregado por la revista Campaign and Elections, que es una revista muy prestigiosa de la Ciudad de México. Y bueno, gracias a los resultados que nosotros dimos en la elección presidencial del 2016 en Perú. Nuestra empresa ya ha estado presente en República Dominicana en la elección presidencial y en la segunda vuelta en Ecuador. También hicimos todos los estudios en la última elección presidencial de este país. 4 años estamos publicando ya los estudios en el Diario Expreso de manera mensual. Entonces, ya al menos contamos con una amplia experiencia en el manejo de cifras y datos a nivel no solo nacional, sino internacional, ¿no? En esta última encuesta, a ver, Fabián. Sí, ingeniero Saavedra, muy buenos días. La saluda Fabián Cabana. Precisamente acerca del tema de las encuestas quería hacerle una consulta. Siempre se ha tenido controversias acerca de las diferencias en cuanto a los datos que ofrecen diferentes encuestadoras y más que nada esto se ha visto en temas electorales, ¿no? Ya sea campañas presidenciales o municipales. Esto, dentro de su experiencia, ¿a qué se debe? Bueno, básicamente hay que ver un poco el marco de la muestra, ¿no? Muestral, para poder saber efectivamente qué lugares han medido, qué rangos de edades también han considerado, y bueno, el tamaño de la muestra es fundamental. Nosotros hemos salido con una muestra de 1025 cuestionarios. Hoy, debido a la emergencia, tuvimos que adecuarnos rápidamente para hacerlos a través de todo lo que es online, ¿no? Que es ya nuestro tercer mes consecutivo que venimos haciendo un estudio de esta característica, con una precisión también muy importante, que tiene un margen de error del más o menos 3.1%. Y bueno, ya también dependerá mucho de la ética de la casa encuestadora para que no se cambien resultados, ¿no? Lamentablemente, debido a malas empresas en el pasado, que se dejaron, digamos, seducir por el poder de turno, hay otras encuestadoras nuevas que estamos, digamos, pagando los platos rotos, porque la gente, es verdad, no confía en los resultados de las encuestas, ¿no? Sin embargo, nosotros tratamos de transmitir la confianza
al público con resultados que son precisos, transparentes, ¿no? Y que hasta antes de la pandemia, cuando salíamos en los medios de comunicación, mostrábamos los cuestionarios, ¿no? Que era la mejor manera, digamos, de que los estudios se han realizado, invitábamos a expertos a que puedan estar con nosotros, a que puedan supervisar nuestra muestra, etcétera. Entonces, hemos venido ganándonos un sitial poco a poco, ¿no? Con mucho esfuerzo, y es así que hemos presentado el día de anteayer, a través de Diario Expreso, nuestros resultados de la última encuesta hecha por CID a nivel nacional. ¿Qué cifras nos ofrecen, ingeniero, en esta última encuesta? Bueno, esta última encuesta está midiendo la aprobación gubernamental, ¿no? El presidente Vizcarra sufre una caída consecutiva por segundo mes, porque él en el mes de abril, ¿no es cierto?, estaba, de acuerdo a los gráficos que hemos presentado, no sé si los tienen ahí en pantalla o los podemos mostrar. A ver, ok. Yo aún no sé. En pantalla. Ok, entonces tenemos que por segundo mes consecutivo, hay otro gráfico, no sé si lo pusieron, de una curva donde salen salen la intención de voto, pero bueno, teníamos, Vizcarra comienza la pandemia en el mes de abril con 67% de aprobación, ¿no? Luego, en el mes de mayo, cae a 53%, y en el mes de junio está ya en 42%. Esto quiere decir que ha perdido 25%, o sea, del apoyo y respaldo popular, ¿no? Esto se debe a varios factores que lo podemos analizar, ¿no? Básicamente, el colapso de los hospitales, ¿no? La cifra, el subregistro de muertos que hay, oficialmente estamos en 9.000 muertos, pero extraoficialmente, es decir, en el subregistro, ya estamos en 25.000 fallecidos, tal como lo ha sacado el día de ayer el semanario de César Hildebrand, ¿no? En donde rebasamos los 20.000 muertos. Esto, digamos, hace que la gente pierda confianza, y acá hay un tema más, es el colapso económico. El tema económico está venido a menos, entonces la población, y esto lo hemos visto desde el mes de abril, cuando ya se cumplió el primer mes de confinamiento, la gente no tenía dinero, hubo un éxodo masivo jamás visto en el Perú, ni en la época, ¿no?, del terrorismo. Vimos un éxodo a pie, ¿no es cierto?, donde la gente se trasladaba a pie, salía de sus casas rumbo a diferentes regiones, a la selva a pie, al sur, a Arequipa, o al norte hasta Piura. Entonces, estos eventos que han ocurrido y que lamentablemente el día de hoy han convertido a más de 2 millones de personas desempleadas, ¿no? 2 millones de personas desempleadas en la ciudad de Lima, de acuerdo a cifras del INEI, ¿no es cierto? Pero se manifiesta que el 40% habría perdido su empleo durante esta pandemia, ¿no? Una cifra muy, pero muy alarmante, y que nos invita a la reflexión para que podamos tomar medidas. Yo los escuchaba hace un momento sobre si las medidas fueron efectivas o no, ¿no? En eso también hicimos una encuesta el mes pasado. La gente cree que no ha sido efectiva, ¿no? Cerca del 56% considera que no fue efectiva la cuarentena, porque acá hubieron varias cosas, ¿no? La cuarentena focalizada, o la cuarentena que se debió hacer en principio en los barrios donde empezaron la pandemia, y acá le voy a hacer un breve, no sé cómo estamos de tiempo, pero le voy a hacer un breve resumen. El 16 de marzo, ¿no?, el presidente Vizcarra convoca o determina el confinamiento social para todos, ¿no? Pero si retrocedemos un poquito en el tiempo, el 28 de febrero, el 27 de febrero, llega el primer caso de coronavirus al Perú, perdón, a Brasil, a Sao Paulo, el 27 de febrero. En ese momento yo escribo una columna en el Diario Expreso, en el cual invoco a que se tomen las medidas de prevención, que cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, a fin de evitar que entre al Perú.
El 6 de marzo, es decir, 6 días después o 9 días después de que se determina esta presencia ya del coronavirus en Brasil, el Perú recibe el primer caso, ¿no es cierto?, que ingresa por el aeropuerto Jorge Chávez el 6 de marzo. Pasaron 10 días donde no se hizo nada, el gobierno no hizo nada. Posteriormente, del 6 al 16, nuevamente se le invoca al presidente, y eso con transmisiones que hemos hecho en vivo, le invocamos al presidente que de una vez declare el confinamiento social solo a la ciudad de Lima. Solo a la ciudad de Lima, no a todo el país. Si hubieran evitado el colapso económico, si se hubieran tomado las medidas, pero se rodearon de asesores que no estaban preparados, ¿no es cierto? Asesores que lo han llevado al Perú a una caída jamás vista desde la guerra con Chile por el nivel y la cantidad de gente que ha vuelto a ser pobre. Entonces, tuvieron 10 días, ¿no?, del 6 al 16 para tomar una decisión, y el 14 toman la peor decisión, que dicen, bueno, están prohibidas las reuniones, ojo, miren, están prohibidas las reuniones de más de 300 personas. Y ese día en las discotecas, el viernes y sábado, los chicos fueron a discotecas donde habían 300 personas. Las iglesias se reunieron ese fin de semana, hubo un congreso de pastores evangélicos en el hotel, me parece, Los Delfines, en donde se reunieron, no 300, 500 personas, ¿no? Entonces, fue un error, el primer error del gobierno fue tomar una medida restrictiva, ¿no?, donde se prohibía concentraciones de más de 300. Entonces, ese fin de semana la gente se fue a los cines, se fue a los centros comerciales, hicieron su vida normal, y eso provocó el contagio masivo. Nosotros, una semana después, CID hizo una simulación de la curva, que la tengo atrás. Acá está la simulación de la curva, que hemos hecho el seguimiento, y determinamos que Perú tenía la tasa de crecimiento parecida a la de Italia y España, con crecimientos de 2.5 diario para estabilizarse en 1.9. Y bueno, ¿qué nos dijeron? Que estábamos locos, que eso jamás va a pasar en el Perú. Hay gobernadores regionales, que no voy a decir su nombre, que me llamaron a decirme que estaba metiendo miedo a la población. Y bueno, ¿cuántas cosas se hubieran evitado si se hubiera tenido una curva que nosotros ya proyectamos? Porque nuestro trabajo es proyectar y hacer escenarios de lo que va a ocurrir. Entonces, estuvimos un mes dándole con los medios de comunicación a nivel de los que están en Lima, queriendo salir a medios para poder informar esto a la población, pero se comenzaron a tomar muchas más medidas cerradas, como la diferenciación entre salida de hombres y mujeres, un experimento social que jamás debió darse, porque provocó una mayor proliferación del virus, ¿no es cierto? Entonces, los errores han sido muchos. Yo creo y me reafirmo que la cuarentena focalizada debió ser solo la ciudad de Lima, pero el 6 de marzo, cuando hubo el primer caso de coronavirus. Y además debió ser tan focalizada en el distrito de San Borja, ¿no es cierto?, donde era el primer caso y donde nadie podía salir. Y de ahí comenzó a salir el virus. O sea, cerrar aeropuertos, focalizar. Hubiéramos evitado el colapso económico. Y no es que ahora mucha gente dice, no, todos son generales después de la batalla. Nosotros lo dijimos. Está registrado. Se lo mandamos a asesores del MINSA, mandamos asesores incluso cercanos al presidente, pero no nos hicieron caso. Confiaron más en los asesores que tienen digamos, una metodología que fracasó. Y fíjate, CID Perú tiene 2 convenios con la alcaldía de Guayaquil. Eso también es importante. Nosotros hemos estado en una constante comunicación con la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Es más, tuvimos un evento vía Zoom hace unas semanas con ellos, y teníamos información de lo que pasaba en Guayaquil y cómo se manejó el control de la pandemia en esta ciudad, donde de 500 a 600 muertos diarios han pasado a tener uno. Entonces, hemos estado con un flujo de retroalimentación constante de lo que venía pasando en Guayaquil, porque tenemos un convenio de cooperación interinstitucional con la Autoridad de Tránsito Municipal y con la Gerencia para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. 2 convenios que lo firmamos el año pasado y que también comunicamos casi en tiempo real, se lo venimos manifestando a diferentes personas
cercanas al gobierno y a la prensa, y tampoco nos hicieron caso porque el manejo ha sido pésimo. He sido el peor en América Latina y además a nivel mundial. Comenzamos primero, ¿no es cierto?, con el confinamiento social, con restricciones totales, y hemos terminado casi en el 7º puesto a nivel mundial de contagiados, primer puesto a nivel de muertos por millón de habitantes, y eso indudablemente trae una reflexión que las cosas no se hicieron bien como se debió hacer al principio. No se han cambiado los actores políticos que han polarizado el enfrentamiento con médicos, y me refiero estrictamente al ministro Víctor Zamora, que, como pueden ver en el estudio que se ha realizado, cae estaba creo que en 26% a 17% de aprobación, con un rechazo enorme. Entonces, lamentablemente esto ha arrastrado a todos sus ministros, ¿no? Esta caída del presidente y, digamos, esta necedad de seguir con un sistema prehistórico de confinamiento social y de no aplicar medidas inteligentes, como lo que quieren hacer ahora. Ahorita han hecho, levanto la cuarentena, pero voy a focalizar en 8 regiones. Eso se debió hacer el 16 de marzo. Recién lo hace, ¿no? Y yo te voy a mandar, John, en mi artículo para que tú lo veas, para que ustedes lo tengan, porque nosotros hemos estado avisando durante mucho tiempo lo que va a pasar, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de los bonos, también fue una propuesta que hicimos de acá, que se den los bonos para el tema de las poblaciones vulnerables. Pero previo a eso se debió hacer un censo detallado de las poblaciones vulnerables, y cometieron el error de entregar a los gobiernos locales cuando los gobiernos locales no tenían ni siquiera la mínima idea de cuántas personas habían de extrema pobreza en su distrito, porque lamentablemente está así. Y en la ciudad de Lima, no estoy hablando del interior del país, que debe ser peor, en la ciudad de Lima. Imagínense que un alcalde, y yo le invoco, ustedes que son periodistas, pregúntenle a su alcalde, díganle: señor alcalde, ¿usted sabe cuántos robos o asaltos han habido en el sector tal, de la manzana tal? Y no va a tener esa información. Entonces, de la misma manera, no tenían la información de las poblaciones vulnerables, ancianos que vivían solos y que tenían que salir obligadamente a hacer compras, entonces, y que tenían además enfermedades de riesgo. Todas estas cosas no se tomaron en cuenta, lanzaron el bono y se repartió, yo creo, muy apresuradamente, al darle la función a los gobiernos locales de repartir canastas, y hoy estamos viendo que la Contraloría está descubriendo irregularidades a nivel nacional en la entrega de canastas. Entonces, estos son, creo, los fallos que han tenido. Hoy se está levantando ya la cuarentena. Creo que la gente ya ha tomado sus medidas de precaución. Ya depende de cada uno de nosotros el cuidado, y espero que bueno, estas medidas que cada uno tiene que tomar personalmente, las sigamos teniendo, pues, hasta que pueda existir una vacuna, ¿no? Sí. José Manuel, bien, bien por el detalle. Permíteme un ratito, Fabián. José Manuel, Sí. Bien por el detalle, por las precisiones, y esta publicación que salió en Expreso el día miércoles 24 de junio, este miércoles 24 de junio ha sido publicado en el diario Expreso, es la última encuesta que ha sacado. Respecto a los gobiernos locales, ¿va a haber un trabajo? ¿Hay algún resultado que ya tengas de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, o de las gestiones de los gobiernos locales? ¿Qué hay al respecto? Porque tú también siempre haces encuestas respecto a las gestiones. Coméntanos, José Manuel. Sí, nosotros todavía no hemos hecho ni evaluado ningún distrito, salvo la ciudad de Lima, que se ha evaluado al alcalde Jorge Muñoz, que tiene una desaprobación también alta. Creo que alrededor de una desaprobación del 56%, no sé si tienen los cuadros ahí. Sí, tengo. Tengo lo que es el resultado en el diario Expreso, ¿no? El día... Sí, 54% desaprobación y 40% o sea, 40% lo aprueba, 54% lo desaprueba, ¿no? Entonces, eso es la ciudad de Lima. Todavía no hemos hecho las encuestas digitales, pero vamos a hacer, como había manifestado ya en otros medios de comunicación y también el día de ayer,
Vamos a hacer la evaluación de los 10 distritos, sobre todo que tienen el más alto nivel de contagio de coronavirus. Vamos a evaluar cuán efectivo han sido los alcaldes, porque hay distritos donde el alcalde ni se le ha visto, ¿no? Durante toda la pandemia. Hay distritos en donde las canastas le han llegado a funcionarios que ganan 4.000, 5.000 soles, 10.000 soles. Entonces, los vecinos en este momento tienen que ser escuchados, y yo creo que la mejor forma de recoger esa información es a través de una encuesta que vamos a hacer, repito, en los distritos que tienen mayor contagio en este momento, ¿no? Y San Juan de Lurigancho es uno de ellos. Es uno de ellos. Fabián, tenías preguntas. Fabián. Sí, así es, ingeniero. Bueno, las declaraciones que ha ofrecido acerca de los datos que ya tenían en un principio para el 6 de marzo a partir del paciente cero son sumamente contundentes. Lo que usted ha tratado de sugerir es que el gobierno en cierta manera ha sido responsable de los contagios y lamentablemente de los decesos que conocemos hoy en día por no haber tomado las previsiones en el momento oportuno. Entonces, con respecto a eso, ¿qué esperamos? Se ha estado hablando de una segunda ola y hasta de una tercera ola, ¿no? O los rebrotes, como lo llaman algunos. ¿Qué esperamos con respecto a la curva de crecimiento, sea favorable o desfavorable en cuanto a los contagios en estos llamados rebrotes? Sí, acá lo que se viene en los próximos días, y vamos a hablar después del 30 de junio, porque hoy ya nadie cumple la cuarentena, uno puede salir por la ciudad y va a haber un montón de gente en los mercados, muchas personas comprando, el nivel de informalidad es altísimo y los ambulantes han proliferado, hay mucho más, entonces no se trata tampoco de perseguirlos y de quitarles su mercadería, son gente que está trabajando, que se está esforzando por salir y por sobrevivir a esta crisis sanitaria y económica. Entonces, lo que se viene en los próximos días, yo creo que es un nivel de contagio que va a seguir creciendo, ¿no es cierto? Por más que el gobierno, yo escuchaba ayer que decía que, bueno, hace unas semanas que estábamos en una meseta, después dijeron que la meseta es irregular, ¿no es cierto? Después nos dijeron bueno, que esta era una meseta atípica, entonces realmente en lo que estamos es en una curva de crecimiento ya más lenta, con un nivel de contagio que ha disminuido respecto a la ferocidad que tuvo en las primeras semanas y que va a caer, sí, va a caer la curva, pero esto va a depender de que en principio usen una buena mascarilla la población. Yo estoy viendo en la calle que la gente usa mascarillas de tela o que se las pone y no cubre la nariz. Entonces, lo primero es, mucho más allá de las medidas que pueda tomar hoy día el gobierno, que ya son tardías, en realidad hoy lo que haga el gobierno, no puedes confinar más tiempo a la gente en su casa. Nadie se va a quedar más tiempo en su casa, la gente tiene que trabajar, la gente tiene que comer. Las medidas restrictivas no funcionaron además porque 40% de la población no tiene una cuenta bancaria, está en la informalidad. 20% de la población tenía acceso a un refrigerador en su casa, ¿no es cierto? Entonces tenían que comprar todos los días. Entonces, esas medidas no van a seguir funcionando. Lo que tiene que haber es garantizar, uno, la estabilidad jurídica del país para que existan inversiones. Si no hay inversiones, estamos condenados a entrar en un proceso no solo de recesión, sino posiblemente inflacionario si es que esto no se resuelve. Entonces, hay que fomentar las inversiones de una vez, hay que reactivar proyectos mineros. Tenemos que dar esa garantía jurídica para que la gente pueda volver a invertir y creer en el país. Pero acá hay un factor paralelo a lo que hace el gobierno, que es el Congreso, ¿no? El Congreso, que también tiene una desaprobación alta y que le hemos medido en este estudio, ¿no? Está jugando un papel, yo creo que en este momento de crear un clima de inestabilidad jurídica, ¿no? Si bien la intención puede ser muy buena de los congresistas, las soluciones que están ellos planteando están causando a nivel internacional un miedo respecto a invertir en el Perú. Entonces,
Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las leyes populistas que se van a dar en las próximas semanas. Hay una competencia entre el Congreso y la Presidencia de la República y eso está causando también grandes problemas, ¿no? Ahí, José Manuel, quería hacerte una inquietud, una pregunta. En el caso del Congreso, palo a Manuel Merino y Acción Popular. Tú haces ahí una pregunta y se ve claramente en la publicación del diario Expreso y en tu página web de CITE. Dice, ¿aprueba o desaprueba la labor de Manuel Merino de Lama como presidente del Congreso? Y hay pues un 59% que desaprueba, 23% que la aprueba y hay también un 13% que no sabe, no opina. ¿Qué nos puedes comentar respecto a qué partidos, qué bancadas son las de peor desempeño en el Congreso? Que es parte de la pregunta. La tengo en la siguiente diapositiva. Después la del Congreso evaluamos. Justo hicimos la pregunta, ¿cuáles son las bancadas con peor desempeño, ¿no? Y en primer lugar mencionaron Acción Popular con 18.2%, luego Fuerza Popular con 17%, Partido Morado 15%, Frente Amplio 11%, Podemos 9%, FREPAP 8%, Unión por el Perú 5%, Somos Perú 3%, Alianza para el Progreso 1%, ¿no? Eso no quiere decir que las que van último, con 1%, mejores bancadas. Puede ser que son las bancadas que menos productividad han tenido, o sea, que no han participado en el debate, ¿no? Pero acá hay temas importantes que rescatar. Uno, el Congreso está en un nivel de desaprobación que normalmente lo ha mantenido en las gestiones también anteriores, de 20%, 21% de aprobación del Congreso. En segundo lugar está la parte del rol que cumplen las bancadas en esta digamos, crisis sanitaria que tenemos. Y hemos escuchado mucho a Podemos Perú, que además estuvo en el debate del GP, por eso la gente lo pone a mitad de caña como que no está tan desprestigiada, ¿no? Sin embargo, Acción Popular se lleva la peor parte. Y esto también corre un poco al análisis de las propuestas y las marchas y contramarchas que han habido de parte de la bancada de Acción Popular, porque hay bancadas con fracciones ideológicas dentro de su bancada. Tenemos una bancada... ¿Tú consideras, José Manuel, que esto se debe ya a la carrera política con visión al 2021, que de todas maneras se tiene que convocar y no sabemos? ¿Y qué crees tú, si se va a dar las elecciones de manera como están las cosas? Las elecciones se van a dar. Es más, este año hay elecciones presidenciales en 2 países en América Latina. El otro año también tenemos elecciones. A ver, este año hay República Dominicana, que también nos han invitado a participar en hacer las encuestas finales. Y tenemos Ecuador, que es el próximo año, que se van a realizar. Entonces, el tema de... Bolivia, yo espero que ocurra con normalidad. Ahí hay una presidenta que está en este momento transitoriamente. Espero que convoque elecciones y que Bolivia pueda, obviamente, elegir democráticamente a su gobernante, ¿no? Pero yendo al caso de Perú, que creo que es el que nos interesa hoy, sí se va a convocar elecciones. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se implemente el voto electrónico a nivel nacional, en un contexto como el que estamos viviendo. La votación tiene que ser presencial, como van al mercado haciendo cola, y no es lo mismo, ¿no? Vas a una urna y estás solo, además, o sea que no va a haber problema de reinfectarse o infectarse. Entonces, el voto electrónico podría haber problemas si es que estuviera muy polarizada la campaña de un fraude, como ha ocurrido en Ecuador. Nosotros en la elección pasada en Ecuador dimos por ganador a Guillermo Lasso en la segunda vuelta. El flash electoral de todos los medios de comunicación dieron ganador a las 6 de la tarde, porque allá es flash electoral a las 6 de la tarde, dieron como ganador a Guillermo Lasso y pasaron 2 horas en medio de un apagón y salió el presidente Correa y levantó el brazo al presidente Lenín Moreno, que es hoy el presidente. Entonces se habló de un fraude en ese momento que va asociado a un apagón general en la ciudad. Entonces, yo creo que debe ser el voto tradicional para que haya un conteo, una transparencia,
y que eso nos pueda garantizar de que el próximo presidente sea legítimamente elegido y no bajo, digamos, sospechas de fraude, porque eso sería En lo ese peor que podría contexto, pasar al país. en ese contexto, José Miguel, termino con esta pregunta para que te pregunte Fabián, Fernando, seguro. En cuanto a las próximas elecciones, tú has tenido una encuesta anterior. ¿Cuál era el perfil y cuáles eran los candidatos que se perfilan según estas encuestas que has manejado ahora último? Sí, nosotros tuvimos una encuesta anterior en donde lo mencionamos, preguntamos efectivamente cuál era el perfil Mayo. del próximo presidente de la República, de mayo. Sí, que la voy a poner en este momento. Nosotros lo que preguntamos ahí fue, ¿cómo sería tu candidato ideal, el perfil del candidato, ¿no? Tenemos básicamente que un casi 40%, y creo que acá ahorita les voy a mostrar las cifras porque no las tengo, querían una persona con experiencia política, ¿no? Y que tenga más de 50 años, ¿no? Y bajo este perfil, yo creo que encajan pocos candidatos presidenciales, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque cuando yo presenté la encuesta me dijeron, oye, José Manuel, pero ninguno de los candidatos, y acá ya tengo el estudio, lo voy a leer, ¿no? Acá lo Sí, tengo. claro. A ver, ahora se me... A ver, Salvador de Solar tenía 15.3%. Ya. Salvador de Solar, 15.3%. Keiko Fujimori, 14.4%, ¿no? George Forsyth, 10.3%. Daniel Urresti, 5.8%. Antauro Humala, 5.5%. Luego viene Raúl Díaz Canseco con Alfredo Barrenechea con 4.7 y 4.1%, César Acuña con 3%, Verónica Mendoza con 2%, Francisco Díaz Canseco 1% y Julio Guzmán 1.1%, que es el que ha sufrido más en esta eh, crisis económica sanitaria. Prácticamente ha desaparecido, ¿no? Él ha desaparecido. Entonces, yo creo que esto nos invoca a una reflexión, ¿no? En principio, como yo le decía, el tema de las edades, quieren una persona que sea mayor a los 50 años. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué candidatos encajarían en este perfil? Porque eso me dijeron, pero si el Salvador Solar que va primero no tiene más de 55 años, tiene 40 y pico, ¿no? Y George Forsyth tiene 30, Keiko Fujimori tiene 40, y O sea, quienes no, encajan. Entonces, bueno, es que acá se están obviando algo. Hay una posibilidad que el presidente Martín Vizcarra postule. Y ustedes saben que ningún político lo va a decir hasta el último momento. Cuando ustedes como periodistas saben, ¿no? Ustedes les preguntan a alguien, ¿usted va a ir a la reelección? No, no, no. Pero Forsyth llegado mismo. el momento, nadie dice, ¿no? Porque es quemarte antes de tiempo. Entonces, hay una posibilidad, porque miren el perfil. Quieren que tenga experiencia política. Uno. Dos, que tenga experiencia en gestión pública. Y tres, que tenga más, me parece, de 55 años, era el estudio que estábamos nosotros, que tenga más de 55 años. Entonces, ¿quiénes están en ese perfil? Ajá, Solamente está Urresti, ¿no es cierto?, que tiene experiencia política porque ha sido ministro. Está luego, ¿quién más está ahí? Está Acuña. Acuña, ¿no es cierto?, que ha sido gobernador. Ajá. Y luego está también Antauro Humala, ¿no? Que si lo dejan postular, podría dar la sorpresa. Sí, acá está, ¿no? El 53%, ya tengo la lámina, el 53% quiere con experiencia política en gestión pública y mayor de 50 años. El 33% con experiencia política y gestión pública y menor de 50 años. Y acá está ¿quién? Forsyth, Keiko Fujimori,
está Salvador del Solar, aunque Salvador del Solar creo que ya tiene 50 y tantos, habría que averiguar la edad, ¿no? De Salvador del Solar. No sé exactamente qué edad tiene ahora, No, pero... 54, 54, 55, por ahí está. Bueno, entonces el perfil está diseñado un poco, y acá esto está grabado, me imagino. Tiene 50 años exacto, ¿no? El 1 de mayo es su cumpleaños, ya fue su cumpleaños, acá lo acabo de ver. Entonces, esto, como se dice, te lo firmo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Uno, es probable que el presidente Vizcarra quiera postular a la presidencia. Por eso él trabaja mucho en mantener su imagen alta, ¿no? Cuando él está a punto de caer los 40 puntos, da una medida, ¿no es cierto?, que lo levante, ¿no? Es como una inyección de adrenalina para que la gente se emocione. Entonces, bajo la manga, algo así. Exacto. Cuando ya estaba a punto de caer, ¡pum!, cierra el Congreso. ¿Cuándo cerraron el Congreso? No sé si tienen el dato por ahí. 30 de septiembre. 30 de septiembre. Y en septiembre, mira, ojo, qué buen dato. En septiembre tenía 39% de aprobación. Septiembre del 2019. Cierro el Congreso, subió a 68. Hoy está en 44, o sea, está cerca a los 30. Está en 50, hoy día está en 42. Entonces, ¿qué hizo el presidente? ¿Qué hizo? Apenas salió la encuesta de Expreso, que tiene 42%, y se me echó con las clínicas, cuando ya estaba arreglada la negociación. Dijo, prácticamente dijo que voy a expropiar las clínicas. Y Expreso le salió el día siguiente pura finta. Ojo, sí. Titular el día siguiente, pura finta. Sí. Claro que fue pura finta. Este tema se hizo para que la gente diga, claro, las clínicas son abusivas y Vizcarra nos ha salvado, nos está ayudando. Claro. Bueno, y eso, vamos a ver el próximo mes, va a significar unos puntos de crecimiento, porque se está gobernando con el encuestazo, ¿no? O sea, la encuesta me sube, si bajo. Entonces, nuestra encuesta obviamente está registrando una caída. Otras encuestadoras, para otras encuestadoras es el mejor presidente de América Latina, porque que yo sepa no hay ninguna cifra de presidente en América Latina que supere el 50% de aprobación. Duque en Colombia está en 40 y tantos % de aprobación, Piñera está en menos de 40, Lenín Moreno tiene una aprobación de 26, 27%. Países que están mejores que Perú económicamente en este momento, porque Ecuador no le ha golpeado la crisis económica como Perú, y los presidentes están con menos vamos a decir, del 40%. Entonces, es improbable, imposible, inimaginable de querer, digamos, mostrar que el presidente pueda tener más de 50% en este momento. Yo creo que ustedes, como periodistas, van midiendo también la temperatura. Entonces, nosotros por eso no efectivamente, de repente, José Manuel, en ese sentido, en ese aspecto, entonces, consideras tú que en tu próxima encuesta vas a refrescar los candidatos y los perfiles, porque finalmente la encuesta que nos has manifestado de mayo, bueno, en junio han salido otras encuestas que nos dicen que Forsyth está en primer lugar, pero no va con el perfil que tú nos has señalado que debería tener un líder más de 50 años como base, ¿no? Entonces, en esa refrescada de encuesta, ¿es posible los nuevos cambios y ver como candidato también al presidente, o todavía no al presidente, pero sí lo demás? Nosotros preguntamos en abril, y acá tengo la encuesta de abril, que la acabo de abrir. A ver, lo que preguntamos nosotros en abril fue si usted cree que el presidente va a postular, me parece que fue la pregunta. Aquí está. En el hipotético caso que Martín Vizcarra decida postular a la presidencia, ¿usted apoyaría la decisión? En el mes de abril, el 51% apoyaba la decisión, ¿no? Frente a un 42% que no. Esto fue cuando él estaba de popularidad en 63% según nuestra encuesta. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las cifras que él está manejando es que tiene una población, un voto duro, más o menos de 40%, y una popularidad prestada de 30 puntos.
de emociones, ¿no? O sea, me va mal, la gente le quita el apoyo y cae a 40, 39, 40, que es la gente que lo sigue fielmente. El presidente toma una medida, cierra el Congreso, plum, se dispara 30 puntos. Voy a estatizar las clínicas porque son abusivas, pum, me disparo, no sé cuánto se va a disparar. El año pasado también hubo el tema del Poder Judicial, ¿no es cierto? Toda la parte de la lucha contra la corrupción y todo esto, y se dispara nuevamente. Entonces, yo sí creo que, y vamos a medirlo, que el presidente está evaluando una postulación a la presidencia de la República y que se lo va a manejar hasta el último momento, ¿no? O sea, por su cabeza está rondando postular. Si ocurre esto, obviamente Salvador de Solar no postularía, ¿no? No postularía, porque lo acompañaría a él quizás como vicepresidente y le dejaría la posta en la siguiente elección. ¿Quién sería el candidato que pueda hacer contrapeso? Porque estamos hablando de una propuesta de centro izquierda, ¿no? Que es lo que se ha caracterizado el presidente por gobernar más con la izquierda, o sea, entró por la derecha y está gobernando por la izquierda. Entonces, lamentablemente, y te lo digo lamentablemente porque la derecha está más desarticulada que nunca, está dividida, fraccionada, y yo creo que no es un buen momento hoy, porque no hay un líder que digamos, ¿sabes qué? Ese es el líder que representa a la derecha, como lo puede tener cualquier otro país, España, por ejemplo, que sabes que los del PP, del Partido Popular de España, son de derecha y el PSOE es de izquierda, y más o menos sabes que por ahí va a fluctuar una elección u otra. Acá, los que podrían llamarse derecha, que es Raúl Díaz Canseco, que es de Acción Popular, pero también en Acción Popular tienes una fracción de izquierda el mismo presidente de Acción Popular, que es Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca, que es más de centro izquierda. Tienes Acuña, que sí es digamos, de un poco de derecha, pero que está gobernando de la mano con Vizcarra, que está haciendo políticas más de izquierda. Entonces, está fraccionado en este momento. Y Julio Guzmán, que entró como un outsider, se ha caído por los lamentables eventos que hubo el año pasado, en donde se le vio saliendo de un incendio corriendo, ¿no? Entonces, eso también poco que ha disminuido su popularidad. Entonces, hay que tener cuidado con Antauro Humala, porque estamos en un escenario de que mucha gente está contra el sistema, de que mucha gente ha quedado pobre, ¿no? Esa gran clase media que se logró construir en estos últimos 30 años ha sido debilitada, ha habido un terremoto y esos cimientos que sostenía, que era la gente que trabajaba en las galerías, en los comercios, en los restaurantes, y que logró tener ser de clase media porque podía sacarse su televisor y pagarlo en cuotas, podía comprarse su ropa, podía tener un viajecito, ¿no es cierto?, al interior y al exterior del país. Esa clase media hoy con esta pandemia ha desaparecido y muchos han caído al nivel nuevamente de pobres. Entonces, estas personas quizás ya todo el sur y centro-sur del Perú respaldan Antauro Humala, y eso hay que decirlo. Tienes Arequipa, Huancavelica, ¿no? Puno. Entonces, si él logra postular, podría eventualmente ir a una segunda vuelta y competir quizás frente al presidente, vamos a decir, hipótesis que postula a Martín Vizcarra, o un tercer candidato que entre, que hoy día no lo tengo claro, que no sé quién podría ser, que represente una opción de centro derecha, ¿no? Y que no veo claro quién sería ese candidato, o no ha salido todavía a la palestra, ¿no? O sea, no hay ese candidato en este momento, porque es poco probable que Keiko Fujimori postule. Está todavía debilitada, si bien creo que en la encuesta anterior recuperó un poco de su voto duro, que era 14%. O sea, el fujimorismo tiene un voto duro, y San Juan de Lurigancho, en San Juan de Lurigancho hay voto duro de Keiko Fujimori. Es un distrito donde tiene cimientos fuertes, Fuerza Popular. Entonces, lo que no sé si va a ser actora política, si va a llegar a postular. Si postula cualquier otra persona por Fujimori, no va a tener el mismo efecto que postule ella. Entonces, no queda claro
quién sería el tercer candidato que dispute el pase a la segunda vuelta de las elecciones del próximo año, que además estamos ya a poco menos de 9 meses, y que Bien, yo creo bien, que José el Manuel. tema es destino, ¿no? Bien, José Manuel, interesante esos análisis, esa perspectiva de lo que viene para la próxima encuesta. Entonces, queremos contar contigo, así como ayer en Radio Planicie, la verdad, sobre la mesa, nos diste estos detalles. Igualmente estaremos en Prensa Libre atentos a estas encuestas y sobre todo más si son focalizadas en San Juan del Gancho en todos los temas. Cuando tengas estas encuestas focalizadas con los resultados desagregados de San Juan del Gancho, queremos contar con tu data, con tu estadística, con esos resultados de CIT, que es la nueva encuestadora que le está compitiendo con mejores resultados a las grandes encuestadoras. Yo te doy el pase a Fabián y a Fernando para que te hagan unas preguntas finales, pero sin embargo hemos sido muy amplios, muy claros y esperemos pues que San Juan del Gancho a través de Prensa Libre haya disfrutado de esta buena entrevista, de buen análisis de la coyuntura política, porque de eso depende el futuro del distrito, de Lima, del país, de las regiones. José Manuel, ahí queda contigo, Fabián y Fernando para hacerte las preguntas finales. Ingeniero, solo dos preguntas y de manera breve. Sabemos que los datos estadísticos son una fotografía del momento, ¿no? Y entonces reflejan básicamente las intenciones de voto por parte de una población acerca de un posible candidato. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay posibilidad de la existencia de un candidato outsider para estas campañas? Y la segunda es, ¿cuál es el tipo de población o qué características tiene la población que son idóneas o deseadas por un candidato? ¿Hablamos de jóvenes o hablamos de sectores económicos? ¿Cuáles serían? Bueno, yo creo que las condiciones están dadas para un outsider. Si bien ya hemos hecho el análisis, Martín Vizcarra ha construido digamos, un voto duro que lo sigue o un grupo de personas que están, digamos, apostando por él. Tienes el resto del país que quiere un cambio, ¿no? Y que sí votaría por un outsider y por una propuesta más que todo radical, ¿no? Entonces, sí se puede dar el escenario para que un nuevo candidato pueda aparecer en estas elecciones, que sobre todo pueda transmitir la confianza y que conecte con la población. ¿Cuál es la audiencia que debería tener este candidato? Básicamente hay dos cosas, la edad y el nivel socioeconómico, ¿no? En cuanto al tema de la edad, los jóvenes son fundamentales porque hoy los desempleados son gente que tiene entre 18 y 30 años, ¿no? La mayor cantidad de personas que han quedado fuera de los puestos de trabajo son gente joven. Digamos, y luego de eso, los sectores populares, el nivel DE, que hoy es el que está sufriendo, y la verdad nos hemos quedado sorprendidos ya viendo las ollas comunes que hacen los asentamientos humanos, no tienen para comer, es dramático lo que está pasando, y el candidato que logre conectar con digamos, sector golpeado hoy por la crisis, va a ser el que va a poder subir rápidamente. Y acá hay que tener en cuenta ya no sé si cómo estamos de tiempo, pero ya para terminar, hay que tener en cuenta que no siempre gana el que va primero y segundo. Y ya esto está ocurriendo en toda América Latina. En Costa Rica hubo elecciones hace un par de años y los que iban en cuarto y sexto lugar a 2 meses de las elecciones y los dos se apellidan Alvarado, fueron los que pasaron a la segunda vuelta, ¿no? Fueron los que pasaron a la segunda vuelta. Entonces, nada está dicho. El que vayas primero ahora no quiere decir que vas a ganar la elección, ni segundo. Hay dos cosas que yo creo van a marcar la elección presidencial: el miedo y la esperanza. El candidato que logre, y esto es parte de las conferencias que nosotros damos en América Latina a los candidatos, el que logre tener dentro del mensaje de campaña
jugar contra el miedo y la esperanza es el que va a lograr ganar las elecciones en 2021, ¿no? Entonces, esto es fundamental. Estas dos variables, miedo y esperanza. Y ejemplos rápidamente. Fujimori, año 1990, miedo. Fujichok, ¿no es cierto? El shock de Vargas Llosa, miedo. Esperanza, el japonés que te va a salvar, ¿no? Año 2006, elecciones presidenciales, Alan García, ¿no es cierto? Versus Ollantumala en la segunda vuelta. Miedo, Ollantumala va a traer el modelo venezolano, esperanza, Alan García, ¿no? Y así tenemos una serie de casos que lo mismo ocurrió en la elección presidencial del 2016 con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Quién pasa a la segunda vuelta? Keiko ya estaba en la segunda vuelta. Miedo, Verónica Mendoza, ¿no? Que estaba asociada al chavismo, y esperanza, Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Lo que no sabían los electores de Pedro Pablo Kuczynski es que había un caballo de Troya. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Así que dos cosas fundamentales, miedo y esperanza para ganar elecciones, ¿no? Es dentro de la estrategia de marketing político. El que logre hacer un spot, un comercial, un mensaje en el cual transmite esa esperanza de recuperar tu empleo, de que tu familia esté sana, cuidada, protegida, y al mismo tiempo los equipos de campaña hagan otro spot, ¿no es cierto?, del miedo que significa volver a estar en confinamiento social, del miedo de perder tu empleo, del miedo de que se muera un familiar. Creo que eso va a ser el giro de la campaña. El tema de la corrupción, que era el tema emblemático hasta hace unos meses del presidente, creo que va a pasar a segundo plano, como lo ha ocurrido siempre, ¿no? Si hablamos de temas de campaña, elección presidencial también del 2006, que se enfrentaba, además, Lourdes Flores Nano iba como favorita en el 2006 a ganar la presidencia, ¿no es cierto? Lourdes Flores Nano queda en tercer lugar. ¿Y por qué? Porque su mensaje de campaña fue débil, era el Perú en manos firmes, y eso no me decía nada. En cambio, el mensaje presidencial de Alan García en el 2006 fue agua para todos. Entonces, estos son, digamos, las... Hasta ahora hace falta, hasta ahora hace falta. Hasta ahora hace falta, ¿no? Y eso podríamos hablar en cualquier momento, el tema del agua. Nosotros tenemos una ONG que también se llama SIT, ¿no? Que trabaja y tiene un programa que se llama Agua para Vivir, que trabajamos temas de gestión de agua potable, y que ya estamos empezando a hacer un proyecto, y voy a aprovechar para poder ayudar a las familias vulnerables. Estamos yendo dentro de espero que unas pocas semanas estemos ya trabajando en proyectos justamente de agua potable con la gente que no lo tiene en este momento. Perfecto, José Manuel. Creo que ha sido claro, preciso, y felicitarte por esta entrevista, por estos detalles y por este tema del agua que has tocado último. Esperemos que tomes San Juan de Ancho como un referente por la magnitud de la cantidad de población vulnerable, justamente en el tema del agua, y también por el tema de la vulnerabilidad en cuanto al apoyo actual. Quisiéramos que a Iniciativa de Prensa Libre, Pasión por la Verdad, puedas de repente en algún momento tener una encuesta de popularidad de nuestro alcalde en San Juan del Lurigancho, y también del tema de gestión, ¿no? Cómo percibe la población, porque a los que criticamos a la gestión nos ven como los críticos, ¿no? Pero realmente transmitimos lo que el pueblo siente. En ese aspecto te invitamos a ver estos temas. Habíamos hablado ayer en Radio Planicie por el noticiero La Verdad sobre la mesa, en la cual también estoy conduciendo, y Prensa Libre también tenía el espacio en Radio Planicie los sábados de 8 a 9 de la mañana. Igual se va a retomar en esta etapa seguramente, pero te invitamos para poder coordinar y trabajar estos aspectos, ya que tú conoces que Prensa Satélite también empezó en la región Huancavelica, Ica, haciendo encuestas y con resultados, pero ahí nos hemos quedado. Sin embargo, estamos retomando este trabajo y esperemos pues seguir compartiendo contigo esta labor, estimado José Manuel Saavedra. Un gusto saludarte siempre. Muchas gracias, John, Fernando, y encantado. Estaremos próximamente con la encuesta para San Juan de Lurigancho, que ya está, como les digo, dentro de nuestros planes, hacerlo, los 10 distritos con mayor contagio del COVID, y sobre todo la gestión de los alcaldes que han hecho para poder contrarrestar también desde las municipalidades esta propagación. Muchísimas gracias. Hemos presentado Prensa Libre.
un programa periodístico que trabaja con verdadera pasión para decir la verdad, sin medias tintas. Solo la verdad, con la dirección general de Fernando Mendoza. Hasta nuestra próxima edición. Prensa Libre, pasión por la verdad.